Saludos, bienvenidos a este canal. Gracias a los que se han suscrito, gracias a ustedes que le dan like a cada video y gracias por compartir también el contenido. Es la mejor manera de que este canal siga creciendo y de poder publicar diariamente. Hoy quiero hablar de Pep Guardiola y de ese debate que reverdece con la conquista de la UEFA Champions League. ¿Es Pep Guardiola el mejor técnico en la historia del fútbol? Habría que separar en tema de clubes porque Pep nunca ha dirigido a una selección, pero ¿es Josep Guardiola el mejor técnico en la historia? Hoy quiero hablar de las dos caras de ese debate, de todo lo que ha hecho y que es innegable Pep Guardiola a nivel de títulos y a nivel del legado de su estilo de fútbol, y también tocar esos argumentos de quienes dicen es que ha conseguido todo eso gracias a un montón de cosas que otros técnicos no han tenido, por ejemplo, o es que no ha podido hacer ciertas cosas que otros técnicos sí han hecho, el famoso más con menos. Bueno, de todo eso quiero hablar. Que ustedes hagan su propio juicio y yo al final del video también les voy a dar mi juicio sobre el tema de si Pep Guardiola es el mejor entrenador de la historia. Comencemos por lo innegable. Acaba Pep Guardiola de conseguir el segundo triplete de su carrera como entrenador. Nadie antes en la historia lo había logrado. Y Pep lo hizo en su primer año como entrenador con aquel Barça de la 2008-2009 y lo ha hecho ahora con este City de la 2022-2023. ¿Qué tuvieron en común esas temporadas? Temporadas en las que esos clubes fueron, en el 80% de los casos, inmensamente superiores a sus rivales. Cayeron derrotados en ocasiones, jugaron partidos difíciles, como aquel Barça contra el Chelsea, como este City contra el Inter en la final, pero terminaron siendo muy superiores a sus rivales. Eso tienen en común dos clubes en dos ligas diferentes, en dos épocas de fútbol distintas, con los que Pep Guardiola logró ser campeón de liga, de la copa más importante, porque en Inglaterra se juegan dos, además, y de la Champions. Algo que muy pocos entrenadores han logrado una vez en sus carreras, ninguno, salvo Pep, ha logrado en dos ocasiones. Estamos hablando de 36 títulos en 15 temporadas como entrenador de primera división. Estamos hablando de 11 ligas en 3 países diferentes. Sí, con 3 equipos poderosos, es verdad. En España, en el momento en el que las consiguió, cuando había que alternar, porque había un Madrid muy poderoso, porque todavía competían algunos otros equipos. En Alemania, quizá donde más fácil tenía ganar las ligas, porque el Bayern usualmente terminaba siendo campeón de las ligas. Y en Inglaterra, donde en los últimos años, hasta este dominio del City, no había sido fácil repetir títulos. Lo habían hecho muy pocos equipos. Y donde un dominio parecido, desde que se inventó la Premier League como formato y con todas las reglas que implica, quizás solamente el United había tenido esa clase de dominio. Una liga donde eventualmente terminaba campeón el Chelsea, donde terminaba campeón el Manchester United, donde terminaba campeón, y lo ha hecho recientemente el Liverpool. En esa liga ha sido dominante con el Manchester City. Hablemos de su legado como estilo, como propuesta de fútbol. Te puede gustar más o menos, pero lo que es una realidad es que los equipos de Pep Guardiola juegan a algo y todos lo sabemos. Todos los que hayamos seguido fútbol hasta casualmente, entendemos que los equipos de Pep Guardiola juegan a algo que viene a partir de tener la pelota, que viene a partir de confiar mucho más en lo que tú puedes proponer que en responder a lo que te propone el rival. No necesariamente es el mejor estilo de fútbol, eso me parece que es muy subjetivo y va de cada quien, pero es un estilo al que ha sido fiel Josep Guardiola desde que comenzó a dirigir hasta el día de hoy. Y eso yo creo que tiene un mérito importante, porque en el fútbol siempre ha sido mucho más difícil construir que destruir. Y yo por eso creo que tiene mucho mérito el ganar haciéndolo de la manera que lo hace Pep Guardiola. Y vienen las contras, vienen los argumentos en contra. Es que, ¿cómo no ganar la Champions si gastaste más de $1 billón? Bueno, hay otros dos clubes que en la última década han gastado prácticamente $1 billón, si uno toma en cuenta lo que compraron y también lo que recibieron a la hora de vender. En la última década, $1 billón, y la lista no la encabeza el Manchester City. La lista la encabeza el Manchester United. Está el City y está el Paris Saint-Germain. ¿Cuántas Champions tienen el Paris Saint-Germain y el Manchester United en la última década? 0. ¿Cuántas ligas ha conseguido el Manchester United con esa inversión de $1 billón en la última década? 0. El Paris Saint-Germain ha dominado en Francia porque su plantilla, su capacidad económica rebasa por mucho la del resto de los competidores. En Inglaterra no es tan así. En Inglaterra sigue gastando mucho el United. En Inglaterra gasta mucho el Chelsea.
En Inglaterra ha gastado, aunque quizá no tanto en los últimos años, el Tottenham. Ha gastado el Liverpool. En París hay mucho dinero alrededor del Paris Saint-Germain y la diferencia con el resto de la liga es mucho mayor. Pasa también en Alemania con el Bayern Múnich. Pero bueno, volviendo al tema, esos 3 equipos son los que más dinero han gastado. ¿Le ha garantizado esa inversión, ese gasto excesivo al United el éxito? Una Europa League por ahí, un par de torneos de Copa y nada más. El gastar dinero, el traer a los mejores futbolistas o el traer a los futbolistas más caros, que no siempre es lo mismo, no es garantía de poder ganar títulos. Ni siquiera en liga, que creo que es más difícil a veces ganarlos en liga, sobre todo en una liga como la Premier. Hay otros ejemplos y voy a traer uno a la mesa que a lo mejor a muchos no les guste, pero pensemos en el Madrid de los Galácticos. Y yo estaba revisando algunos números y un poquito de historia en cuanto a fichajes. El Madrid, en ese inicio de los 2000, no solo gastó mucho dinero. El Madrid en ese inicio de los 2000, en la época de los Galácticos, en cada verano se traía, si no al mejor, a uno de los mejores jugadores disponibles en el mundo. Ese Madrid, entre el 99 y el 2004, fichó a los siguientes jugadores en cada verano. Anelka, 35 millones de euros. Figo, 60 millones de euros. Zidane, 78 millones de euros. Ronaldo, 45 millones de euros. Beckham, 38 millones de euros. Cantidades ajustadas por inflación y por el cambio de la moneda en los últimos años. Pero más o menos esas son las cantidades por las que el Madrid en cada verano trajo a cada uno de sus futbolistas para armar el famoso Madrid Galáctico. Escuchen bien otra vez. En cada verano de ese inicio de los 2000, el Madrid se trajo a Anelka, a Figo, a Zidane, a Beckham y a Ronaldo, a Ronnie, al original, al brasileño. Bueno, ese Madrid del 2000 al 2006 conquistó una Champions, la de 2002, con aquella famosa volea de Zinedine Zidane. Y en ese equipo, además de esos fichajes que les dije, había ya otras figuras. En esos equipos del 2000 al 2006 del Madrid estaba Iker Casillas, estaba Roberto Carlos, había grandes figuras, estaba Raúl todavía en plenitud de condiciones y a ese núcleo del Madrid se sumaron esos grandísimos futbolistas. En esos 6 años, en esas 6 temporadas, el Real Madrid conquistó una Champions y no solo eso. El Madrid conquistó 2 ligas del 2000 al 2006. En otras 2 terminó segundo y en alguna ni siquiera terminó tercero. El Madrid de la 2003-2004, con Zidane, con Beckham, con Roberto Carlos, con Raúl, con Ronaldo, con Figo, ese Madrid terminó cuarto en la liga. Tener a las estrellas más importantes, tener a los jugadores más caros, ¿te da automáticamente el ser campeón de una liga, de una Champions? Para nada. ¿Ayuda? Por supuesto. No es fácil ganar una Champions sin tener a los mejores jugadores. Y muchos que sean detractores de Pep Guardiola o que no crean que lo que ha hecho Pep es importante dirán, José Mourinho ganó una Champions en 2004 con el Porto, cuando en aquella época justamente los Madrid eran los equipos de Zidane, de Ronaldo, de Beckham, cuando los Barça todavía tenían unas grandes plantillas, cuando los United todavía tenían grandes plantillas. Es cierto, y es increíble lo que hizo José Mourinho con aquel Porto de 2004, pero es difícil de sostener. Se tienen que dar muchas cosas para que eso pase. Encontremos en la historia algún entrenador que consistentemente haya sido campeón con equipos que tenían plantillas que no estaban destinadas para ser campeón. No hay muchos. Pensemos en el Leicester City de 2016. Claudio Ranieri. No, yo creo que pocos van a considerar a Claudio Ranieri el mejor entrenador de la historia. Un Ranieri que ha vuelto sus más de 70 años a salvar al Cagliari en Italia, a dejarlo en primera división. Un Ranieri que en aquel 2016 quizá logró la hazaña más impresionante en la historia del fútbol de clubes. El hacer campeón al Leicester City en la liga más difícil del mundo, en la Premier League. Pero ese Leicester City fue insostenible. Leicester City que se va a segunda división unos años después. Un Leicester City que clasificó a Champions y no pudo triunfar en Champions. Al que le desarmaron el plantel. Esa es la realidad, como le pasó a aquel Porto de 2004. José Mourinho fue campeón con aquel Porto de 2004.
y fue campeón con un Inter en 2010 que tenía un equipazo. Sí, que dejó en el camino al gran Barça de la 2009-2010, que venció al poderoso Bayern en la final. Pero ese Inter tenía un equipazo. Ese Inter tenía a Zanetti, a Milito, a Eto'o, a Sneijder. Tenía un equipazo aquel Inter. Y después el propio José Mourinho llegó a dirigir al Madrid 3 temporadas. Nunca pudo llegar a una final de Champions con el Real Madrid. Durante esas 3 temporadas ganó una sola liga José Mourinho. Y era un Madrid que tenía a Modric, a Cristiano, a Benzema. Era un Madrid que tenía muchísimo talento. Pero esa no era garantía exclusiva para ser campeón. Otra vez, el dinero para competir a ese nivel, para ser campeón de Champions, para ser campeón de una liga como la Premier, hasta para ser campeón de una copa como la FA Cup, es necesario. No puedes competir en esos torneos si no tienes al menos a jugadores de élite, al menos a jugadores que estén entre los mejores de la liga. Es muy difícil hacerlo. Vayamos a otros deportes para buscar otros ejemplos de que la inversión o de que el hecho de tener a un gran entrenador, vamos a verlo a la inversa, no te garantiza el ser campeón. Un entrenador por sí solo en ningún deporte es capaz de ganar títulos, porque al final el entrenador es un administrador de talento, que sí tiene que en muchos casos enseñar a ese talento, que tiene que en muchos casos abrirle nuevas opciones dentro de un deporte que muchos de esos jugadores creen conocer a fondo y que se encuentran con que hay nuevas cosas que explorar. Pensemos, por ejemplo, en Phil Jackson. Phil Jackson, campeón 11 veces de la NBA. 11 anillos de campeón. Phil Jackson, uno de los reconocidos como entre los mejores entrenadores en la historia del baloncesto de la NBA. ¿Con quién ganó esos 11 títulos Phil Jackson? 6 los ganó con Michael Jordan y Scottie Pippen y otros tantos buenos jugadores en esa época. Y otros 5 los ganó con los Lakers de Kobe y Shaq o con los Lakers de Kobe y Pau. Y otros tantos buenos jugadores. Y ya, no dirigió a más nadie Phil Jackson. Phil Jackson no lo vimos dirigir a los Cleveland Cavaliers pre-LeBron James, o no lo vimos dirigir a los Knicks de Nueva York, con los que luego tomó un cargo diferente como general manager. Pero el éxito de Phil Jackson, uno de los mejores entrenadores de la historia en el baloncesto, está siempre y estará siempre ligado a 4 de los mejores jugadores de baloncesto, 4 de los mejores 50, 70 en toda la historia del deporte. No es poco. Pensemos en Greg Popovich, otro de los considerados mejores entrenadores en la historia de la NBA. Greg Popovich ganó 5 títulos con los San Antonio Spurs, en una época en la que se colocó en el medio de una época muy prolífica, en los 2000, y en una época en la que terminó quitándole títulos a LeBron James, por ejemplo, en un par de ocasiones. Tiene mucho mérito lo que hizo un entrenador como Greg Popovich. Pero una vez que Greg Popovich no tuvo a los David Robinson, a los Tim Duncan, a los Manu y a los Tony Parker, Greg Popovich no ha podido no solo ser campeón de la NBA. Greg Popovich, después de que se acabó aquel gran tridente de Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker, no ha vuelto a tener ni siquiera un éxito mediano en la NBA. Greg Popovich no ha podido meter a los San Antonio Spurs a las últimas 4 postemporadas, a los últimos 4 playoffs. ¿Es menos buen entrenador Greg Popovich porque se ha perdido los últimos 4 playoffs? No, posiblemente no tiene la materia prima con la cual trabajar. Puede ser un grandísimo entrenador, pero si no tienes a grandísimos jugadores, nunca vas a ser campeón. Es muy difícil que puedas ser campeón. Vayamos a otro deporte. Bill Belichick, una de las grandes mentes del fútbol americano. Bill Belichick consiguió 6 Super Bowls junto a Tom Brady. Después de irse Tom Brady, en 3 temporadas Bill Belichick ha tenido récord perdedor en 2 de esas 3 temporadas y solamente en una logró meterse a los playoffs. No hay grandes entrenadores sin grandes jugadores, pero sí hay grandes jugadores que con una mente maestra, con un entrenador que sepa administrar ese talento y guiarlo, pueden convertirse en equipos de épocas. Esa es para mí la gran diferencia. No garantiza la inversión el ser campeón de ninguna liga, pero es necesaria. Si alguna vez Pep Guardiola va a dirigir un equipo de media tabla y lo hará campeón, no lo sé. No lo sé. Está en su
está en su potestad, está en sus ganas de hacer algo diferente el tomar a un equipo de media tabla. ¿A qué entrenador no le gusta dirigir a los mejores futbolistas? ¿Sería un reto mayúsculo dirigir a un equipo como por decir el Getafe? ¿O sería un reto mayúsculo dirigir a una Sampdoria en Italia? ¿Dirigir a un Werder Bremen hoy en día en Alemania? Seguro. ¿Dirigir a un, no lo sé, a un Bournemouth en Inglaterra? Seguro. No tiene por qué hacerlo Pep Guardiola. Si lo quiere hacer y si logra algo con esos equipos sería fantástico. Veamos otra cara de la moneda. ¿Cuántos piensan que Marcelo Bielsa es el mejor entrenador en la historia del fútbol? Una referencia para el propio Pep Guardiola. Creo que no está en esa conversación. Todos los que sigan el fútbol de manera intensa sabrán que Marcelo Bielsa es la referencia de muchos grandes entrenadores. Pero no ha sido un entrenador exitoso en líneas generales. No ha sido un entrenador que coseche títulos. Fue un entrenador que en el 2002, con una grandísima selección de Argentina, fracasó en una Copa del Mundo. No siempre el talento en jugadores te hace campeón y no siempre un gran entrenador, si no tiene ese talento top, va a poder ser exitoso a nivel de títulos. Para mí esa es la moraleja o la conclusión de todo esto. Y yo creo que Pep Guardiola es el mejor entrenador de la historia porque suma un poco de todo, porque suma el haber triunfado en 3 ligas diferentes y no haber triunfado una sola vez, en haber triunfado consistentemente, en ganar más ligas de las que perdió en cada uno de esos países, en España, en Inglaterra y en Alemania, en el medio. Porque son ampliamente reconocibles sus clubes. Porque esos equipos a los que dirigió, aquel Bayern, aquel Barça, especialmente aquel Barça y este City, van a ser recordados como algunos de los mejores equipos en toda la historia del fútbol, por cómo jugaron y por cómo ganaron. Por eso yo creo que Josep Guardiola es el mejor entrenador en la historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Pep es el mejor entrenador de la historia? Díganme por qué aquí en la sección de mensajes de este video. Y si creen que no es, díganme por qué no. Y si creen que algo le falta, díganme qué le falta a Pep Guardiola para ser considerado el mejor técnico de la historia. Me encanta este debate, los quiero leer y podemos hacer otro video un poquito más adelante cuando tenga todas sus respuestas. Por lo pronto, espero sus mensajes y nos vemos en el próximo video. ¿Te gustó este contenido? Tienes mucho más en mi canal de YouTube. Suscríbete ya y tendrás el mejor análisis después de cada jornada de los mejores partidos de fútbol.